7:36 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Para conocer cuál es la situación actual de las universidades en el país, hemos invitado el día de hoy al profesor Mario Bonucci. Él es rector de la Universidad de los Andes y el día de hoy compartirá con nosotros toda esta información. Profesor, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial desde Mérida, Venezuela, desde los Andes venezolanos. Qué rico, uno de los sitios más bellos que tenemos en nuestro país y una de las universidades más prestigiosas que ha graduado en diferentes profesiones a grandes personalidades en nuestro país. Quisiera que nos hablara un poco acerca del balance actual de cuál es la situación de las universidades en Venezuela. Bueno, yo creo que debo empezar por manifestar lo que yo siempre he expresado públicamente, cuál es la verdad de nuestra universidad. Para quienes nos estén viendo, esta es una universidad pública, autónoma, popular, democrática. Este rector que les está hablando es electo, no es nombrado a dedo por ningún ministro, por lo tanto me debo al claustro. En segundo lugar, esta universidad pública imparte conocimiento en todas las áreas, a excepción de oficios religiosos y artes militares. Tenemos cerca de 200 grupos de investigación, tenemos 110 revistas arbitradas e indexadas, 14 de ellas en Web of Science, 4 de ellas en Scopus. Lo importante de esto es que Scopus, para formar parte de este índice, usted o paga o es de calidad. Como nosotros no tenemos dinero, obviamente es calidad lo que priva allí. Ahora, esta es una universidad con muchísimos problemas. En primer lugar, debo señalar que no tenemos presupuesto tal como está pensado en nuestra normativa de lo que es un presupuesto. A partir del año 2007, si usted pedía 100 bolívares, le entregaban 30 o 40 bolívares. O sea, siempre nos entregan el 30 o el 40%. Pero a partir del año 2001 decidieron no enviar prácticamente el presupuesto, o sea, te asignan algo insuficiente, pero no lo envían. En el año 2020, perdón, enviaron apenas el 50% del presupuesto. ¿Qué pasó con el otro 50%? Porque los presupuestos son aprobados por la Asamblea Nacional y tienen que tener un respaldo para que puedan ser aprobados, pero nunca llegó ese dinero. En el año 2021 llegó el 10% en bolívares, pero que si lo hubiésemos transformado en divisa, porque al final aquí todo se compra en el equivalente a divisa, recibimos el 1%. Y en el año 2022, al 15 de diciembre, habíamos recibido el 3,24%. Por lo tanto, no estamos recibiendo dinero para funcionamiento. Sí recibimos el dinero de los salarios que, de paso, la nómina fue secuestrada por este régimen a través del sistema Patria. O sea, nosotros ya ni siquiera pagamos la nómina. Le decimos al gobierno, estos son nuestros profesores, empleados y obreros, págueles. Ahora bien, los profesores, empleados, estudiantes, como muchos lo saben, su salario es de miseria. El salario mínimo sigue siendo de 5 o 6 dólares. Y que hay una cifra bien interesante. Nosotros en la Universidad de los Andes somos 12.424 personas, de las cuales el 62, casi el 63% son jubilados y el 44% son activos. Solamente la nómina de la Universidad de los Andes neta mensual es de 238.000 dólares, que repito, no las pagan. Ahora, si esa nómina mensual nosotros la dividimos entre el número de jubilados, resulta que el jubilado de la Universidad de los Andes está ganando aproximadamente 22 dólares mensuales y el activo está ganando 16 dólares. Estamos hablando de un sueldo base más una prima de antigüedad, una prima de jerarquía o lo que sea. Pero el Banco Interamericano de Desarrollo establece que si usted recibe menos de 1,9 dólares diario, usted está clasificado en pobreza crítica o como indigente. ¿Esto qué significa? Que nosotros, los 12.400 personas que hacemos vida en la universidad, somos indigentes. De este 63% de jubilados, aproximadamente un 30% sigue trabajando en nuestra universidad. Entonces,
Primero, no tenemos presupuesto. Segundo, no tenemos salario porque la canasta básica vale $520. Vean las grandes diferencias que hay. Pero además, no tenemos protección social. Si nos enfermamos, tenemos que acudir a un centro de salud público. Y ya ustedes saben que ellos están colapsados. Y por otra parte, desde el año 2018 los estudiantes no tienen comedor, no tienen transporte. Nosotros teníamos una red de posada que tuvimos que cerrarla porque no tenemos dinero con que mantenerla. Entonces, en esta situación es que está la Universidad de los Andes y es la misma fotografía que tiene el resto de las universidades nacionales autónomas. De las públicas experimentales que son del gobierno, donde el rector es nombrado a dedo, no lo conocemos, pero suponemos que la situación debe ser igual de compleja porque nosotros tenemos aquí universidades oficialistas muy cerca. Para quienes no conocen la realidad venezolana, les recuerdo, hay 10 universidades autónomas, 5 de ellas tradicionales, 5 que lograron su autonomía con el paso del tiempo. Deben haber unas 8 o 10 universidades privadas y hay como 50 universidades experimentales creadas por el gobierno en un programa que se llamó Alma Mater, que alguna de ellas no sabemos ni siquiera dónde queda su sede física. Pero esa es un poco la situación. Ahora, esta Universidad de los Andes, a pesar de todos estos problemas, se mantiene de primera en los rankings internacionales. No hemos cerrado ninguna sola carrera. De hecho, este viernes tenemos acto de grado, estamos graduando cerca de 800 personas. De paso, estamos graduando los 2 primeros egresados de la Universidad de los Andes en Mérida en comunicación social y en posgrado en talento humano. O sea que no solo estamos graduando a la gente en las carreras que teníamos, sino en las nuevas carreras que hemos ido creando. Nosotros tenemos, les recuerdo, tenemos sede en Táchira, en Trujillo, tenemos sede en El Vigía, en Tovar, pero además a través de un programa de profesionalización en enfermería tenemos sedes en diversas partes del país. Por ejemplo, nosotros tenemos una sede administrativa en Guatire, Guarena, tenemos sedes en el Amazonas, tenemos sede en Nueva Esparta, tenemos sede en el Zulia, pero son sedes pequeñas, pero que nos permiten una proyección de la Universidad de los Andes. Entonces, repito, no hemos cerrado carrera, estamos graduando gente, aparecemos de primer lugar en todos los rankings nacionales, pero internacionales, donde aparece Venezuela, en los primeros 5 lugares, compartiendo siempre con las mismas universidades, porque la realidad es esa. ¿Cuáles son las universidades que aparecen en los primeros rankings? La Universidad Central, la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar, Metropolitana y Católica. Eso en general son las universidades que aparecen. Las otras universidades autónomas son de extraordinaria calidad, pero pienso que no suministran la información correspondiente a estos indicadores ranking, como QS Ranking, como THE, como Webcometric, como Ahora, profesor, SUNAI. ¿cómo han hecho para mantenerse en el primer lugar en este ranking con todas estas deficiencias presupuestarias? Fíjese, no solo mantenernos en el ranking, sino mantenernos abiertos. Yo creo que en primer lugar, hay muchas respuestas. Una de ellas es que tenemos edificaciones, que tenemos laboratorios, pero esa no es la respuesta. La respuesta radica en su gente. Aquí, todos los profesores, los empleados, los obreros seguramente tienen 2 o 3 trabajos adicionales. O sea que cada una de las personas tienen 2 o 3 trabajos y con ese segundo trabajo están yendo a la universidad. Vale decir, nosotros estamos pagando para poder trabajar. El rector que les está hablando gana menos de $100 mensuales y vivo gracias a la remesa que me envía mi familia. Si no, yo no pudiese vivir aquí en Mérida, digamos, con solo el trabajo de rector. Y el mayor acto de rebeldía de los universitarios en la ULA es mantener su universidad de puertas abiertas. Entonces, es la gente lo que ha permitido esto. Pero por supuesto,
tenemos otras cosas. Nosotros en estos momentos hemos incrementado vertiginosamente el número de cursos que dictamos, cursos que tienen que ver incluso con artes y oficios. Enseñamos a hacer queso, asistentes de farmacia, cursos de locución, cualquier cosa que tenga que ver un oficio, no solamente con el hecho de formar médicos, ingenieros, abogados, pero también dictamos diplomados en áreas específicas de las facultades, diplomados que tienen que ver con recursos hídricos, diplomados que tienen que ver con antibióticos, diplomados que tienen que ver con nuevas tendencias jurídicas. Tenemos un programa de internacionalización en el cual tenemos alumnos en Colombia, tenemos alumnos en Ecuador. Eso significan algunos ingresos muy menguados, pero Ahora, ingresos que sirven para mantener el laboratorio o el centro de investigación funcionando, y cuando funciona un centro de investigación también le brinda oportunidades a la docencia. quería conocer cuál ha sido el impacto que esta situación económica ha tenido en los trabajos de investigación que ustedes realizan, que son altamente conocidos por esos aportes. Fíjese, hay muchos investigadores que tienen convenios multilaterales que han logrado financiamiento de organismos que brindan eso, financiamiento para la investigación, y se sigue produciendo una investigación con exactamente la misma calidad. Tenemos el laboratorio del FIR. Recuerden que en Mérida, Venezuela, en la Universidad de los Andes, se creó el descubrimiento de la orimulsión, ese procedimiento con el cual le echamos agua al petróleo pesado con un surfactante, lo volvemos más líquido, lo trasladamos por las tuberías más fácilmente, al final le sacamos el agua y tenemos el petróleo. Bueno, este laboratorio FIR tiene convenios con empresas petroleras en Francia, en Estados Unidos, se hacen trabajos y sobrevive exactamente con la misma calidad. Pero obviamente otros laboratorios que probablemente no tengan la misma demanda, cada vez tienen menos recursos, y hay laboratorios o hay centros de investigación que tienen que ver con áreas sociales en temas no liberales, como por ejemplo, cuando hablo de liberales, ejercicio de la profesión, como por ejemplo historia, educación. Bueno, a esta gente le cuesta un poco más de trabajo conseguir recursos para poder hacer investigación, a pesar de que estas carreras necesitan menos dinero para hacer la investigación que requiere una facultad de ingeniería o una facultad de medicina o una facultad de ciencia. Pero sí, en efecto, no dejo de reconocer, nuestras universidades están heridas de muerte, pero tienen un reto por delante, y es mantener abiertas las puertas de la universidad frente a esta incomprensión gubernamental, frente a todo este atropello del cual somos objeto, porque la Constitución de nuestro país establece que la educación es gratuita, y al ser gratuita no tienes manera de lograr fuentes de financiamiento a través de matrícula como lo hace cualquier universidad en el mundo. Entonces tenemos que ingeniárnosla con cosas como esta para poder sobrevivir. Pero ¿hasta dónde va a llegar esta situación? Bueno, no lo sabemos. Ahora, han Pero hecho un buen trabajo de autogestión para mantenerse de puertas abiertas, pero ¿cómo ha cambiado la situación para los estudiantes? Y no sé si maneja estadística de cuál es la deserción estudiantil. por supuesto, mire, la situación es bastante compleja. En primer lugar, yo debo decir que nos hemos transformado en el mayor exportador de recursos humanos. Graduamos gente que al otro día está solicitando certificación de notas por parte de las autoridades para irse del país. En segundo lugar, desde el año 2016 hasta el año 2023, inicio de 2023, hemos tenido una deserción de cerca del 60% de los estudiantes. Óigase, 60%. Nuestra universidad ha disminuido su tamaño sensiblemente, y no son personas que se han ido del país, que pertenecen a la diáspora. Hay muchos que se han ido del país, pero otros simplemente se han ido de la universidad, siguen en Mérida
o siguen en sus sitios de origen, Maracaibo, Caracas, porque esta universidad acepta estudiantes de todo el país. Simplemente no tienen cómo mantenerse en Mérida porque la situación país lo impide y la economía de la región andina ha descendido sensiblemente, o sea, tampoco hay posibilidades de que un estudiante pueda conseguir trabajo fácilmente. Anteriormente no teníamos deserción en profesores, porque renunciaba un profesor, contratábamos otro. ¿Dónde está el problema? Que el profesor que renunciaba seguramente tenía estudios de maestría, de doctorado, estudios de cuarto nivel. Y el profesor que ingresa nuevo a lo mejor es un profesional raso o un profesional con una maestría. Obviamente que ahí estamos perdiendo capital. Y en este momento tenemos un 10% de deserción. Vale decir, tenemos cargos de profesores, pero nadie los quiere aceptar. ¿Por qué no los quiere aceptar? Porque los salarios son insuficientes. O sea, un instructor puede ganar, qué sé yo, $15 mensuales de sueldo básico, $10 mensuales de sueldo básico. Entonces, ¿quién va a querer trabajar en nuestra universidad? Y en cuanto a empleados y obreros, tenemos cerca del 6% de deserción. Ahí la situación es más dramática, porque en nuestros obreros tenemos la escala de sueldo más baja en la institución. Tenemos obreros que pueden estar ganando apenas el sueldo mínimo. La cifra que yo le suministré a usted es un valor promedio, o sea, todos los jubilados en promedio ganamos $16. Necesitamos $60 para no ser indigente. Entonces, allí también tenemos una deserción. De hecho, el año pasado tuvimos 4 llamados a concurso para empleados. En ninguno de esos concursos superamos el 30% de inscritos. Significa que en cada concurso, en el 70%, no se inscribía nadie y los cargos quedaban desiertos. Bueno, es una realidad por la cual estamos pasando y por eso es que yo digo, somos una universidad que reconocemos que estamos herida de muerte, pero somos venezolanos comprometidos con el Profesor, desarrollo y progreso de este país. Sí, yo dígame. recuerdo que antes ser un profesor universitario y entrar a trabajar, uno tenía que tener una cantidad de credenciales importantes, era una de las personas mejor pagadas del país. Usted dice que vive gracias a las remesas de sus familiares que le envían el dinero para que pueda mantenerse en Mérida. ¿Cómo hacen los profesores que no tienen hijos en el exterior? ¿Cómo se mantienen? Bueno, mira, aquí tuvimos una situación bien crítica, yo no sé si recuerda, el profesor Salinas de la Facultad de Ciencias Forestales, que fue encontrado en estado de desnutrición en su apartamento días después, o sea, la esposa se cayó, él trató de socorrerla, no pudo, pero además, obviamente, que el profesor estaba en una situación de desnutrición. Hay gente que la está pasando muy mal y yo no, bueno, aquí hay universidades como por ejemplo en UCLA, en una oportunidad un profesor se muere por no recibir atención médica. Es que, pero esta es la situación de Venezuela, esta no es solo la situación de la Universidad de los Andes. Aquí muchas personas comen una vez al día. Y eso hay que reconocerlo, los estados de nutrición cada vez son más difíciles. Pero sí quiero decirle algo que nos apena, que nos da tristeza y que nos mueve la fibra esa que tenemos humana y que tenemos que actuar. Y es que en este momento Mérida es la entidad federal de Venezuela con el mayor número de suicidios. Nosotros tenemos 3 viaductos. Un viaducto, el gobernador de turno tuvo que colocarle reja para que la gente dejara de lanzarse por un viaducto. Un viaducto es un puente. Sí. Pero nos quedan 2 viaductos más. Y por el segundo viaducto, cuya altura más o menos es considerable, bueno, se nos está lanzando la gente. De hecho, esta semana que pasó se nos lanzó una persona que tenía una vinculación con la Universidad de los Andes. Hace 2 semanas se lanzó una joven que tendría, qué sé yo, 18, 20 años. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo la juventud se está suicidando? Obviamente una de las explicaciones tiene que ver con la situación país. Claro, Los es jóvenes, entendible. Profesor, y si esta es la situación tan crítica para estudiantes y profesores, ¿cuál es la situación actual, por ejemplo, de la infraestructura? ¿Cómo están haciendo para mantenerlas, los laboratorios, las bibliotecas, los comedores? fíjese, la Universidad de los Andes
digamos, los andinos tenemos un gentilicio que muchos lo conocerán, nos caracteriza la amabilidad, nos caracteriza el ser hogareños y los universitarios han mantenido de alguna manera presencia en las instalaciones universitarias y nuestras universitarias no han sido vandalizadas como en el caso de otras universidades. Ayer miré un video de la Universidad del Zulia que, repito, no sé si es cierto o no, porque lo otro es que aquí se manejan situaciones bien extrañas que misma gente de la universidad saca noticias que son falsas y que lo que hacen es crear una mala imagen de la institución. Pero aquí hemos visto imágenes de la Universidad de Oriente, de la Universidad del Zulia. Bueno, a la Universidad Central se le cayó hasta un techo. Bueno, en el caso de la Universidad de los Andes hemos mantenido la infraestructura de la mejor manera. Ahora fíjense, hay un programa que se llama Venezuela Bella, con el cual embellecieron a la Universidad Central de Venezuela, están embelleciendo a la Universidad de Carabobo. Entiendo que a la Universidad de Oriente ya le están recuperando 2 edificios. Entiendo que a la Universidad del Zulia también le están recuperando unos edificios. A la Universidad de los Andes ni le han ofrecido nada, ni se han aparecido. Pero la Universidad de los Andes ha fijado una postura bien clara con respecto a ese programa de Venezuela Bella. Y lo voy a decir coloquialmente, como decimos en Venezuela: no me vas a pintar el rancho y me vas a dejar vacía la nevera. O sea, ¿de qué me sirve que me arregle la infraestructura si no tengo un presupuesto apropiado, si no hay un sueldo decente, si los estudiantes no tienen providencias estudiantiles, comedor, transporte, si no tenemos seguridad social? Para nosotros, una Venezuela Bella, una universidad bella, es una universidad con tecnología de punta, con presupuesto, con personal bien pagado, con estudiantes atendidos de acuerdo, como dice la Constitución, que la educación es gratuita. Debe ser por esta postura que tiene la Universidad de los Andes que no nos han ofrecido nada. Pero en el momento que ofrezcan algo, esa va a ser nuestra respuesta. Porque ¿de qué nos sirve que nos arreglen, que nos pinten una edificación o que impermeabilicen otra edificación si no tenemos la tecnología de punta que necesitamos para formar el profesional que requiere el país para su desarrollo y progreso? Entonces yo creo que nosotros debemos colocar sobre la mesa las cosas con sus claros nombres y apellidos. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Feliz día. Seguiremos en contacto. No, solamente quiero agradecerles a ustedes la posibilidad que le han brindado a una universidad de provincia que la semana antepasada fue galardonada con el premio Construcción de la Libertad, Libertad de Expresión por parte del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Repito, esta es una universidad autónoma que su mayor acto de rebeldía es mantener las puertas abiertas. ¿Y las puertas abiertas para quién? Para los venezolanos y para nuestros dirigentes, para nuestro ejecutivo. Debo recordarle que cada bolívar que se le entrega a la Universidad Venezolana es un bolívar que se entrega al desarrollo y progreso del país. Un país sin educación está condenado a su destrucción. Gracias por acompañarnos. Hacemos extensivas nuestras felicitaciones por estos logros. Era Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes en el estado Mérida, Venezuela. Nosotros hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, les presentamos el pronóstico del tiempo en nuestro país y ya volvemos con más información. Esto es Buenos Días por BPI TV.